en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Asimismo, también tiene 20 años de experiencia en mercado estratégico y gestión de producto, una sólida trayectoria transformando data insights en estrategias digitales, liderando equipos multidisciplinarios y estableciendo alianzas para la gestión efectiva del ciclo de vida del producto y el cliente. Ha sido consultor en marketing en Latinoamérica y en Europa por 10 años, en empresas como Visa, Mastercard, Kellogg's, Grupo Colpatria, entre otros. Antes de darle el paso a Ricardo, los invito a llenar el formulario que en estos momentos voy a estar pasando por el chat, con el cual podrán acceder a un beneficio exclusivo en CUF solamente para los asistentes de este evento. Listo. Ricardo, ¿te parece si empezamos? Perfecto, bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, si están viendo mi pantalla, están viendo mi cámara. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como lo decía Luciana, pues el objetivo de este espacio es poder compartir con ustedes un poco más sobre justamente el impacto que tiene todo el tema de inteligencia artificial, el reciente boom que especialmente en las últimas semanas ha tenido con la aparición de nuevas soluciones de chatbots y demás, y recopilar un poco más esta información, analizar obviamente un poco de historia, un poco de la trayectoria que ha tenido toda la inteligencia artificial en el mundo del marketing, especialmente en el mundo del marketing digital, y entender muy bien cómo esto impacta todo el proceso de marketing de las organizaciones. Bueno, y para empezar, es bueno recordar un poco sobre qué es la inteligencia artificial, para entender, pues, obviamente, no solo su definición, sino su alcance, y también, obviamente, con base en esto, llegar a profundizar más sobre el impacto que queremos analizar. Tenemos aquí una definición de Oracle. Hay, en diferentes redes, en diferentes canales, podemos encontrar diferentes definiciones, pero pues digamos que el grueso de las definiciones o la mayoría de definiciones hace énfasis en que inteligencia artificial hace referencia a sistemas o máquinas que tratan de imitar la inteligencia humana. Aquí vemos que esta definición va más hacia lo que se quiere, lo que se busca lograr con la inteligencia artificial, más allá pues de sus capacidades actuales. Entonces busca imitar la inteligencia humana para realizar tareas cotidianas o tareas específicas, y que puede mejorar iterativamente a partir de la información que recopila. Y aquí hay un punto importante, y es esto de la mejora iterativa a partir de la información, porque no solo se trata de desarrollar tareas a partir de unas instrucciones, sino de un proceso de aprendizaje a partir de los resultados para ir mejorando ese proceso para el cual han sido diseñadas. Ahora, recopilando un poquito más o hablando un poquito más de la historia de la inteligencia artificial, si bien es un concepto que en los últimos años ha tenido bastante digamos, influencia y ha sonado sobre todo muchísimo en el mundo del marketing digital, todo el tema de inteligencia artificial pues realmente es bastante antiguo, arranca desde el siglo XVII con la creación de los primeros ordenadores y ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Vemos aquí algunos hitos que se recopilan de la historia de inteligencia artificial, desde la construcción de calculadoras básicas, la introducción de todo el concepto de inteligencia artificial a inicios del siglo XX. Por ejemplo, tenemos hitos importantes, por ejemplo, cuando Deep Blue, que es un computador desarrollado por IBM, logró vencer a un campeón mundial de ajedrez en 1997, y poco a poco pues se han ido desarrollando, hemos ido pasando por diferentes hitos en la historia que han marcado un escalón más en la evolución de la inteligencia artificial. Entonces, no es algo de los últimos 5 o 10 años, la verdad es algo que se ha desarrollado por bastantes décadas, y pues que sigue mejorando precisamente en su objetivo de construir estos sistemas de inteligencia que pues obviamente cumplan con unas tareas específicas. Ahora, probablemente cuando hablamos de inteligencia artificial, especialmente en el mundo del marketing, y para aquellos que de pronto son cercanos al mundo del marketing digital, de una u otra forma han oído este término de algoritmo.
Muchas veces se menciona que el algoritmo de Facebook o el algoritmo de Instagram permite o no tener cierta visibilidad en estas plataformas, o que precisamente estos algoritmos afectan de una u otra manera todo el proceso de pauta en diferentes canales digitales. Pero vamos a ver, para entender un poco más esto qué significa, es importante tener clara la definición de qué es un algoritmo. Un algoritmo básicamente es un conjunto organizado, ordenado de instrucciones, operaciones, pasos o procesos que permiten desarrollar una tarea determinada o hallar una solución a un problema planteado. Básicamente es como un listado de instrucciones preestablecidas que ayudan, que sirven de guía para una toma de decisiones. Y esto, digamos que si pasamos este concepto al mundo de la programación, al mundo de las máquinas, básicamente lo que nos dice un algoritmo es como establecer un árbol de decisiones de sí o no, de haz este proceso o no haz este proceso con base en un resultado. Por ejemplo, si A es mayor a B, entonces B por el camino A, o si A es mayor a B, multiplica A por X veces C, o algo así, ¿sí? Entonces, todo el lenguaje de programación que está basado en ceros, unos y ceros, y bueno, en todo el tema de código, se basa precisamente en este concepto, en los algoritmos, que van a ser precisamente la clave del funcionamiento de la inteligencia artificial. Aquí tenemos, para entender un poco mejor cómo funciona la inteligencia artificial, hacemos un breve símil entre la inteligencia artificial y pues la inteligencia humana, que básicamente es, como lo mencionaba al principio, lo que busca imitar la inteligencia artificial. Tenemos que en el proceso cognitivo humano, o mejor, en el proceso de pensamiento humano, hay una serie de entrada, una entrada de información de diferente índole. Puede ser una serie de objetivos, puede ser obviamente información o datos puntuales que va acompañado ya de todo este aspecto humano que son creencias, sentimientos, información, elementos éticos, elementos regulatorios o legales, ¿sí? Que nos indican de alguna manera que está bien o que está mal. Y pues ya, digamos, en cada persona, dentro del cerebro, el proceso, o dentro de la conciencia, cada persona, el proceso de análisis de esta información, tomando en cuenta todas estas variables, vemos una serie de resultados que pueden ser, obviamente, nuevos insights, nuevo análisis de información, solución de problemas, el desencadenamiento o la elaboración de un proceso en particular, elementos artísticos y otra serie de elementos. Esto, digamos, desde el punto de vista humano. ¿Cuál es la diferencia con la inteligencia artificial? Primero que la inteligencia artificial viene de un proceso, se alimenta de un proceso que es precisamente el algoritmo que analizábamos previamente, que en un principio es diseñado obviamente por personas, por seres humanos, ¿sí? Y que entra todas estas reglas de decisión para que después la máquina o el computador o el robot pues lleguen a cabo ese proceso, esa tarea para la cual son diseñados. Una enorme diferencia entre los dos procesos es que si, los seres humanos pues obviamente tenemos unos elementos de creencias, de sentimientos, de información que puede llegar a ser subjetiva o de ciertos valores que en el caso del algoritmo de la inteligencia artificial pues salvo que sean ingresados puntualmente de alguna manera como data no tienen ese input y el algoritmo, una máquina puede analizar cantidades exorbitantes de data que pues una persona del común no podría analizar. Nosotros podemos analizar datos muy puntuales con ciertos plazos de tiempo, pero un computador puede analizar teras de información o cientos de miles de registros de información y hacer cálculos muy rápidos que una persona normal no podría hacer. Y esto pues precisamente a través del ingreso de información o obviamente de data que viene de alguna base de datos de la organización. El algoritmo, digamos que reemplaza o pues cumple las funciones del proceso cognitivo de una persona y analiza esta información con base en ese conjunto de reglas que mencionábamos previamente y tiene una serie de salidas que en algunos casos pueden ser salidas muy similares a las que puede tener el proceso cognitivo de una persona, que puede ser obviamente insights, información,
que puede desencadenar algunos procesos, que puede ser la solución de problemas. Incluso recientemente hemos visto que la inteligencia artificial puede incluso construir de alguna manera, entre comillas, obras artísticas, elementos gráficos, pues que son obviamente atractivos para las personas, incluso pueden hacer composiciones, pero aún hay cosas que están más allá de la inteligencia artificial, es como la generación de nuevas ideas, por ejemplo, la creación de obras literarias o incluso la construcción de nuevas recetas o algunas otras cosas, digamos, que son muy propias del ser humano y que están directamente relacionadas con los sentidos de los seres humanos. Entonces, básicamente la inteligencia artificial tiene un input de información que, pues, en cuanto a volumen puede ser mayor si estamos hablando de data, pero no tiene algunas limitantes en cuanto al input de la percepción de interacción con la realidad. Tiene un proceso lógico de análisis con base en un algoritmo que pues es diseñado obviamente por seres humanos y tiene una serie de outputs que pues en este momento pues tienen ciertas limitaciones, pero pues que son de bastante utilidad para los efectos que se está diseñando, que se está desarrollando la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son los tipos de inteligencia artificial o cómo la podemos clasificar? Debido al amplio espectro de, digamos, de soluciones de inteligencia artificial, hay múltiples clasificaciones. Sin embargo, aquí vamos a ver las dos quizás más o con mayor aceptación, que nos permiten analizar pues un mayor espectro de soluciones. Primero está la solución Arnhem-Hintz, es un profesor de la Universidad de Michigan, y es una clasificación que hace con base en la capacidad predictiva y niveles de complejidad que puede llegar a alcanzar una máquina. Es decir, en este momento esa clasificación que la hacen no solo está basada en la capacidad actual de las soluciones de inteligencia artificial que hay, sino también en las que pueden llegar a tener. Y digamos, en un primer nivel tenemos las máquinas reactivas, es la primera clasificación. Son máquinas que hacen uso de la inteligencia artificial, pero no son capaces de recordar ni usar experiencias previas para tomar decisiones. Es decir, tienen un algoritmo que les permite cumplir una tarea en particular, que les permite tomar unas decisiones, pero que no permite reconstruir o adaptar o mejorar ese algoritmo para futuras tomas de decisiones. Un claro ejemplo es precisamente esta computadora de la que estamos hablando antes, Deep Blue, la que venció a Garry Kasparov en 1997. Entonces, aquí tenemos un elemento importante que, si bien tiene el algoritmo le permite tomar decisiones, pues no le permite ese proceso de aprendizaje, al menos no de manera autónoma. Se puede enriquecer precisamente a partir de los resultados que generan estos algoritmos para que obviamente la tarea se haga de una mejor forma, pero este proceso no es automático, sino pues que obviamente tiene que ser hecho por la persona que diseña el algoritmo, que pues hace que es el núcleo de esta inteligencia artificial. Segundo, tenemos las memorias limitadas, es decir, una inteligencia artificial más con un elemento adicional que es un componente de memoria limitada y que genera aprendizajes a partir de datos. El almacenamiento de estos aprendizajes se limita a periodos cortos, es decir, que digamos que de alguna manera no consulta todo su histórico de resultados, y pues en este caso sí son máquinas que en efecto toman decisiones con base en la experiencia. Y digamos que en estos dos primeros, digamos, hasta este punto, se alcanza a cubrir la mayoría de soluciones de inteligencia artificial que existen en la actualidad. Las dos siguientes están en un plano más hipotético. O sea, hay algunos, digamos, primeros acercamientos en la que sigue, que es teoría de la mente, pero pues todavía no tiene aplicaciones concretas. Hasta ahora se están haciendo algunas exploraciones o desarrollos al respecto. Y cuando hablamos teoría de la mente, hablamos de soluciones o de inteligencia artificial capaces de procesar emociones y realizar procesos de reflexión. Se espera que estas mejoren, es decir, que tengan ese proceso de aprendizaje a partir de las interacciones que tienen o a las que están expuestas. Digamos que un ejemplo particular de esto podrían llegar a ser estos chatbots que son capaces no solo de generar una respuesta con base en lo que se escribe o con lo que escuchan, sino que también pueden generar respuestas analizando o interpretar emociones a partir de signos de puntuación, a partir de
si estamos hablando de una solución que está conectada o que se alimenta de audios, entonces a partir de las tonalidades de voz, por ejemplo, ¿sí? Y que de alguna manera pueden tener esa, entre comillas, sensibilidad a las emociones humanas iniciales a las que están expuestas para generar una respuesta, ¿no? Como les decía precisamente, pues sí se han hecho algunos avances al respecto, pero pues todavía esto está en una etapa muy prematura y no se cuentan aún con aplicaciones concretas dentro de esta categoría. Finalmente está la dimensión de autoconciencia, que es el nivel más alto al que se podría o al que se aspira llegar al desarrollar una inteligencia artificial. Y en este punto se esperaría que las máquinas sean capaces no solo de comprender emociones, sino que también puedan tener sus propias emociones. Y por eso hablamos, digamos que en esta clasificación hablábamos de no solo se contempla lo que hay actualmente o lo que existe, sino también hacia dónde podría llegar a evolucionar la inteligencia artificial. En la siguiente clasificación tenemos, o sea, se hace mejor con base en la manera de operar o en el tipo de aprendizaje que tienen en las diferentes inteligencias artificiales. Tenemos en el primer grupo el aprendizaje automático. Se hace a través del uso de algoritmos, igual que todas las inteligencias artificiales, y analiza los datos para aprender de ellos y tomar decisiones con base en estos aprendizajes. Un ejemplo aterrizado de esto puede ser las redes sociales. Digamos, si dentro de la audiencia hay alguna persona que trabaje en pauta o que tenga alguna relación, por ejemplo, con agencias de publicidad, seguramente habrá escuchado que muchas veces cuando se ingresa una pauta a Facebook o a Instagram, ¿sí? Hay que darle unos días, ¿sí? a esa programación de pauta para que, entre comillas, aprenda, y pues pueda optimizar precisamente esa pauta para que los resultados sean mucho mejores en términos de efectividad de visualizaciones, de clics, y pues que ayude a optimizar presupuestos. Digamos que es el ejemplo más común de ese aprendizaje automático. Se ingresa una información, o se asigna una tarea con base en los resultados, en los resultados o en las salidas que va generando ese algoritmo inicial. El proceso, digamos que el proceso va a ir mejorando y se van optimizando los resultados. Luego sigue el aprendizaje profundo. Es un aprendizaje automático basado en algoritmos estructurados de manera similar a las redes neuronales humanas. La arquitectura de estas redes neuronales está dividida en diferentes niveles de profundidad y de ahí el nombre de esta clasificación. Quizás el ejemplo más claro de esta clasificación o de este tipo de inteligencia artificial son los generadores de texto automático o los chatbots, que son, pues, de alguna manera soluciones que van aprendiendo en la medida que van teniendo interacción con las personas. No sé, por ejemplo, si se han dado cuenta que a veces en WhatsApp, cuando una persona utiliza con mucha frecuencia una palabra, ya el predictor la herramienta que permite autocompletar palabras en WhatsApp, ya a veces uno mete las 2, 3 primeras letras de cada palabra y ya incluye dentro de las sugerencias de palabras precisamente vocabulario que la persona utiliza a menudo. Esto es un ejemplo sencillo de este aprendizaje profundo. Y finalmente el sistema experto, que son inteligencias artificiales ya bastante particulares que tienen un objetivo, o cuyo objetivo es mejor solucionar problemas muy específicos. Se utilizan digamos, en el campo organizacional en industrias bastante específicas como el sector financiero, la banca, medicinas, logística, pues no solo para imitar la toma de decisiones de un profesional, sino pues obviamente para irla mejorando en la medida que pasa el tiempo. Podemos tener aquí dos ejemplos, por ejemplo, sistemas de diagnósticos de enfermedades con base obviamente en data. En el sector financiero es muy común, por ejemplo, que los bancos hagan análisis de riesgo crediticio de sus clientes precisamente con base en esta información, o mejor, con base en este tipo de algoritmos. Se ingresan una serie de variables y clasifican a los clientes de acuerdo a ese tipo de variables y con base en eso proveen soluciones financieras para ellos. Ahora, ya teniendo, digamos, claros estos conceptos iniciales sobre inteligencia artificial, vamos a pasar ya al análisis o el entendimiento de cómo puede influir la inteligencia artificial
en el mundo del marketing digital de las organizaciones. Para ello vamos a utilizar este marco de análisis. Seguramente ustedes ya lo han visto en ocasiones anteriores. Es el proceso de marketing. Es un proceso, pues un aporte a la teoría del marketing hecha por Philip Kotler y Armstrong, en el cual se parte de la base del principio del objetivo del marketing, que es la creación de valor para clientes y el establecimiento de relaciones con ellos, a la vez que se obtiene un valor a cambio de los clientes, pues en este caso desde el punto de vista de las organizaciones. Y precisamente para este proceso hay 5 pasos fundamentales que se subdividen en diferentes elementos. El primer paso es entender el mercado y las necesidades y deseos de los clientes. Una vez se tenga ese entendimiento de los clientes, se puede pasar a diseñar una estrategia de marketing centrada en el cliente. Ya los entendemos, ya sabemos qué quiere el mercado, pasamos a diseñar una estrategia de marketing y luego, con base en esa estrategia, pues elaboramos un programa de marketing integrado que entregue un valor superior a los clientes a los que estamos atacando, precisamente a partir del diseño de esa estrategia, y pues que lo que buscará ese plan de marketing integrado será atraer clientes, establecer relaciones redituables con ellos, precisamente para poder establecer o poder tener esa relación de largo plazo con ellos. Al final, pues el último paso es precisamente por parte de las organizaciones, a través de la creación de esa oferta de valor y el establecimiento de esa relación con los clientes, captar el valor de los clientes para obtener, obviamente, pues utilidades pues, a partir del capital de los clientes. Todo esto fundamentado en, primero, aprovechar toda la tecnología del marketing, que es el punto principal, o aquí es donde entra a jugar parte todo el tema de inteligencia artificial, administrar mercados globales y pues obviamente asegurar todo dentro de un marco de responsabilidad ética y social para no afectar el mercado. Esto es algo que veremos más a fondo en nuestro curso de marketing digital, de introducción al marketing digital, y obviamente la maestría de marketing digital de la universidad. Ya teniendo como punto de partida este marco del proceso de marketing, vamos a entender un poco mejor cuál es el impacto de la inteligencia artificial en cada una de estas etapas. Y empezamos con el entendimiento del mercado y las necesidades y los deseos de los clientes. Un proceso, o parte del proceso, mejor, de entendimiento del mercado viene de la mano con la investigación del mercado, entendimiento de los consumidores. Y como les mostraba inicialmente en el proceso de análisis o cómo funciona la inteligencia artificial, primero pues debe haber unos insumos de entrada, gracias digamos a la interacción permanente que hay con el consumidor a través de las diferentes herramientas digitales como son dispositivos móviles, computadores. Hay una enorme capacidad para capturar información desde el mundo digital y poder almacenar esa información. Esto, digamos, hablando desde el punto de vista o desde la perspectiva mejor de los dispositivos a través de los cuales tenemos acceso al mundo digital, pero pues obviamente esto está acompañado de esos sites, esos mini universos digitales que pues puede ser el mundo de las redes sociales, las páginas web y todos estos puntos de contacto entre las personas y el mundo digital que nos permiten capturar información. Y creo que pues para nadie es un secreto que las redes sociales o los diferentes canales virtuales con los cuales interactuamos con el mundo digital tienen nuestra información demográfica, o sea, nuestra edad, nuestro género. Cada vez que damos un like a algún tipo de contenido en redes sociales, ellos van identificando cuáles son nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestros hobbies. Incluso gracias a estos dispositivos se puede tener información sobre con qué frecuencia interactuamos, pues no solo con nuestras redes sociales o con las diferentes páginas web. Entonces saben los horarios en los que más consultamos nuestros dispositivos, en los horarios en los que solemos ver nuestras redes sociales o que revisamos nuestros correos electrónicos. Toda esta interacción genera cantidades masivas de información de cada persona. Obviamente, esta información se va acompañada de toda la información que pueda ser generada también dentro de la organización. Todas las organizaciones tienen información de la base de datos de sus clientes,
pues obviamente dependiendo del tipo de organización que estemos hablando, de los consumos que hacen, todo el tema de estacionalidad de ventas, las variables que influyen, todo esto se constituye en una fuente de datos bastante enriquecedora que se puede analizar y puede ayudar a entender mucho mejor el mercado. Y vemos aquí es aquí donde la inteligencia artificial nos ayuda a entender mucho mejor el mercado, porque coge y empieza a mezclar toda esta información, me permite analizar toda esta data, y no solo nos permite ver qué es lo que está sucediendo en el mercado, sino que también nos permite proyectar a futuro qué es lo que puede llegar a pasar en el mercado. Si pusiéramos un ejemplo de un supermercado que tiene la información de la persona que está haciendo las compras, o diferentes personas, puede ver las personas en diferentes rangos de edades, qué tipo de productos compran, puede ver cómo esos productos van cambiando a lo largo del tiempo, porque en la medida que la persona va, pues a medida que pasan los años, cambian sus gustos, cambian sus intereses. En el momento que hubo, por ejemplo, un cambio de estado civil, o que obviamente en cambio de trabajo o alguna otra cosa, pues, se puede ver cómo van cambiando sus intereses, y puede extrapolar toda esta información, analizar toda esta información y decirnos hacia dónde está yendo el mercado. Entonces, herramientas como Adobe Analytics, Salesforce, Oracle, IBM, este tipo de grandes, digamos, monstruos digitales, desarrollan modelos súper avanzados precisamente para analizar esta información y permitirnos entender el mercado e ir construyendo modelos que, en la medida que se van ingresando más variables, que en la medida que se van ingresando incluso más datos, van entendiendo mejor cómo funciona el mercado y lo van proyectando. Por ejemplo, modelos estadísticos que se trabajan con SPSS, como el ARIMA, permiten hacer proyecciones de crecimientos de mercado, proyecciones de consumo bastante acertadas, con 2 o 3 años de información histórica. Esto es lo que nos permite hacer la inteligencia artificial. Entonces, aquí ya empezamos a ver un poco cómo este concepto de inteligencia artificial va mucho más allá de lo que hemos escuchado, sobre todo en las últimas semanas o en los últimos años, cuando se hablaba de los chatbots, o cuando se hablaba de estas nuevas soluciones que hacen, diseñan imágenes o gráficos a partir de ciertas instrucciones. Y vemos que la inteligencia artificial va mucho más allá de eso, y que en el proceso de marketing tiene un papel fundamental, incluso en etapas mucho más tempranas. Ahora, ya cuando hemos entendido el mercado, viene precisamente el diseño de la estrategia de marketing centrada en el cliente. Y digamos que el punto, o la dimensión donde tiene una mayor participación, una mayor relevancia, la inteligencia artificial, es precisamente seleccionar ese mercado objetivo, seleccionar a los clientes que queremos atender dentro de ese mercado. Ya lo entendimos y identificamos un segmento que nos interesa, y lo definimos como nuestro segmento meta. Y esto, voy a hacer, digamos, va a ser un proceso muy repetitivo acá en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Esto va a ser a partir de la información. Precisamente toda esta información que se recopila a partir de los dispositivos que nos dan acceso, con los que interactuamos al mundo digital, no solo nos permite entender el mercado, sino que nos permite también clasificarlo. Un claro ejemplo de eso es cuando tenemos una base de datos, ¿sí? De clientes actuales, queremos hacer alguna pauta en redes sociales, pero que no solo llegue a esos clientes, sino que queremos buscar nuevos clientes, y por ejemplo Facebook nos permite utilizar esas herramientas lookalike, que es, con base en nuestra base de clientes actuales, tratar de llegar a clientes con perfiles similares, y enviarles una información determinada. Entonces, la inteligencia artificial nos permite hacer estas segmentaciones de clientes, nos permite, con base en esta información, definir quiénes son nuestros clientes que podrían tener un mejor valor a futuro, y con base en eso, obviamente, definir cuáles son nuestros objetivos estratégicos. Otro claro ejemplo de este tipo de segmentación y de prospección es el que se hace en las pautas, pues en el sector financiero, incluso en otros sectores también, como el sector retail, con grandes superficies o supermercados, cuando se envía la pauta. Hay modelos de inteligencia artificial que nos permiten prospectar nuevos clientes, es decir, con base en los clientes anteriores que ya tenemos actualmente definidos, que son nuestros clientes más rentables, establecer
cuáles van a ser los clientes a los cuales vamos a querer llegar, precisamente para atraer ese tipo de clientes a través de diferentes canales. O incluso qué tipos de comunicaciones vamos a enviar a un grupo de clientes con base en su perfil de consumo. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es tomar toda esta información, correr su algoritmo y decir, ok, con base en una persona que esté en este rango de edad, que esté en cierta ubicación geográfica, que tenga X o Y intereses en redes, pues, de acuerdo a la información que recopiló de redes sociales o de otros patrones, sería la persona con una mayor prospección a ser un cliente rentable a futuro. Y se hace esa preselección de clientes para que se les envíe una pauta determinada o una comunicación determinada. Ahora, todo el proceso de comunicación. Y es aquí, como les decía, quizás este es el proceso más popular o el que ha tenido más resonancia en las últimas semanas en cuanto a inteligencia artificial. Precisamente por todos los temas de diseño, de chatbots y de generación de contenido a partir de algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, aquí vemos que también la inteligencia artificial, a partir de toda esta recopilación de información, también nos da la oportunidad de trabajar una variable muy importante en el mundo del marketing. Seguramente todos, o bueno, muchos han oído hablar de las 4 Ps, que pues de acuerdo a la época o de acuerdo al autor pueden variar entre 4, 7 hasta 12 Ps, pero que las 4 básicas, las 4 originales es publicidad, plaza, promoción y producto. Y el tema de precio es algo que también es una variable que puede ser influenciada o puede ser determinada por la inteligencia artificial. Porque los precios no necesariamente dependiendo del mercado, pueden cambiar en diferentes etapas. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a identificar en qué época del año es mejor hacer una promoción o dar un beneficio a partir del precio, o también definir a qué tipo de clientes, en qué tipo de clientes tienen una mayor efectividad, una estrategia precisamente de precio, e ir haciendo esos ajustes de precios en tiempo real para estos clientes. Incluso definir también en qué momento se envía esa promoción, no solo en términos del año, sino también en determinadas horas, en determinado tiempo del día. Un claro ejemplo de esto puede ser las tarifas dinámicas que maneja Uber. Dependiendo de la hora del día, del nivel de tráfico, incluso del clima, Uber cambia automáticamente su tarifario. Y por eso es que en las horas pico, sobre todo en la mañana, mediodía, en la tarde, las tarifas cambian. De acuerdo a condiciones climáticas, también algoritmos permiten definir nuevos indicadores de precio, precisamente con base en todo este análisis de variables. Eso por el lado de precios. Y sobre la promoción, pues comunicar la propuesta de valor. Y es aquí donde entra un tema muy importante porque vemos que hay muchas soluciones que han sonado últimamente, que están asociadas, bueno, a la comunicación, primero desde el punto de vista de diseño, y tenemos soluciones que nos permiten crear imágenes, incluso videos a partir de algoritmos muy elaborados. Tenemos soluciones como Jasper o Copy que permiten crear precisamente el copy o digamos el texto de esos avisos publicitarios, de esas piezas publicitarias. Pero también tenemos herramientas de inteligencia artificial que nos permiten no solo establecer la comunicación en términos de una pieza publicitaria, sino también definir cómo va a ser el envío, a quiénes se va a hacer ese envío y qué tipo de piezas se van a comunicar. Entonces, dependiendo del perfil, por ejemplo, de la persona, de su perfil demográfico, de sus hábitos de consumo, de su edad, de su ubicación geográfica, hay herramientas de diseño pues muy elaboradas que pueden cambiar la imagen que se quiere colocar en una pieza publicitaria. Incluso si estuviéramos hablando por ejemplo, de alguna pieza publicitaria que estuviera asociada al mundo de los cosméticos o al mundo de la moda, el concepto de belleza puede cambiar dependiendo de la ubicación geográfica o la región en la cual se esté enfocando, y
si uno quisiera desarrollar una pieza publicitaria que hiciera referencia a belleza, puede que belleza en una mujer en una parte del mundo haga referencia a una mujer alta, delgada, de un tono de piel claro, y en otra parte del mundo sea una mujer morena, un poco más robusta, quizás no tan alta, o pues en el caso de un hombre puede ser un hombre con barba, otro un hombre sin barba. Este tipo de diseños a partir de la inteligencia artificial cambian precisamente dependiendo de este tipo de variables, ¿sí? También los copies o el texto que van en las piezas publicitarias, ¿sí?, pueden cambiar dependiendo del perfil al que se quiera llegar. Podemos ingresar en los algoritmos también el perfil de las personas y dependiendo del rango de edad se puede utilizar un vocabulario determinado, cierto tipo de palabras u otras. Incluso dependiendo de la región geográfica se pueden incluir dentro del algoritmo, se puede adaptar para que incluya ciertas palabras que son modismos, expresiones muy puntuales de una región y que no lo son quizás en otra. Y herramientas de envío de comunicaciones como HubSpot o MailChimp o de gestión de comunicaciones, de relación con clientes, permiten precisamente identificar primero, a quiénes se debería enviar estas comunicaciones, segundo, en qué horarios. También permiten establecer cuáles son los elementos adicionales de estas comunicaciones. Si estuviéramos hablando de un mail, por ejemplo, ¿sí?, qué asuntos de mail son más efectivos en ciertas personas, en ciertas regiones, y si no funcionan, hace esas iteraciones y los cambia para precisamente lograr una mayor efectividad. Entonces aquí vemos cómo la inteligencia artificial digamos que asume un papel fundamental en no solo pues el diseño de estas piezas, sino también en lograr su efectividad en el momento de comunicar. Una de las grandes preocupaciones que se ha escuchado últimamente precisamente con la aparición, caso puntual, de estas herramientas de diseño, por ejemplo, OpenAI, que es una organización, una empresa que desarrolló una herramienta de inteligencia artificial que permite crear imágenes desde cero, a partir de unas instrucciones. Entonces uno ingresa en la aplicación, no sé, por ejemplo, pintar un gato al estilo Van Gogh, ¿sí?, y sale, digamos que lanza una serie de resultados que son bastante atractivos a la vista, que son muy, muy bonitos, y pone sobre la mesa ese tipo de solución, un dilema, y es, bueno, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con todas las personas que trabajan en el mundo artístico de diseño? Van a perder su trabajo, van a ser desplazados. Pasa lo mismo con la generación de copies, ¿sí?, porque ya se están empezando a generar, obviamente, o se empiezan empiezan a incursionar en el campo humano cuando ya digamos, se ve un riesgo de poder desplazar a las personas que trabajan en este mundo. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? En el proceso creativo, y ya a nivel de impacto directo de la inteligencia artificial en este campo, puede pasar algo muy similar a lo que pasó cuando se inventó la cámara fotográfica. Antes de la que existieran las cámaras fotográficas, digamos que los pintores eran las personas encargadas de retratar o plasmar la realidad en un lienzo, y se pensó que la pintura iba a desaparecer y en ningún momento desapareció, evolucionó, pasó a otro campo, y es muy probable precisamente que pase lo mismo con este tipo de novedades o este tipo de disrupciones de la inteligencia artificial en el mundo del diseño. Si bien la inteligencia artificial puede generar imágenes bastante atractivas, diferentes, innovadoras, ¿sí?, en el mundo del marketing, no solo marketing digital, sino en el mundo general del marketing, todas las piezas publicitarias, por ejemplo, parten de un concepto general, que eso es muy, digamos, puede llegar a ser muy difícil de reemplazar, en términos de proceso creativo, en nivel de diseño. Y lo que puede llegar a pasar, lo que podría llegar a pasar es que todo el proceso de diseño de concepto y de la creación de key visual a partir de una necesidad de comunicación siga en manos de un diseñador gráfico, que son las personas que usualmente se encargan de este tipo de producciones, y ya la aplicación de ese key visual, de ese concepto a los diferentes formatos de comunicaciones, de redes sociales y demás, sí puede ir por cuenta de una herramienta de inteligencia artificial. Esto incluso
agregando información adicional, agregando variables como líneas de diseño de la persona que precisamente está a cargo del tema, los colores que le gusta utilizar y este tipo de cosas. Entonces puede haber una mezcla interesante de coexistencia de los dos mundos, que se complementen y que incluso más allá de afectarlo pueda reducir u optimizar los tiempos de producción. Uno de los grandes, digamos, limitantes en el mundo del marketing, en el mundo creativo, es precisamente que los niveles de ajuste, los niveles de producción de piezas obviamente siempre son contrarreloj. Hay muchas o hay pocos diseñadores a cargo de la producción de piezas creativas en agencias de publicidad y este tipo de herramientas pueden ayudar a optimizar pues este tipo de trabajo. Ahora, pasa lo mismo con el tema de los copies, o sea, uno puede establecer una línea lingüística para ciertas comunicaciones, pero pues esto, una vez ya se ingresen estos parámetros, se pueden empezar a generar nuevas creaciones a nivel de copy o a nivel de contenido. Y lo que hacen las herramientas de comunicación, bueno, herramientas de envío de material, es precisamente optimizar, encontrar las mejores combinaciones para lograr una mayor efectividad en las comunicaciones. Ahora, la relación con los clientes. Y aquí hablamos de este último paso. Atraer clientes, establecer relaciones redituables y lograr el agrado del cliente mediante la administración de relaciones con el cliente, generar un compromiso y establecer relaciones sólidas con los clientes elegidos. Y esto ya hace parte de cuando un cliente es parte de la base de datos o de los clientes recurrentes de una marca. Entonces aquí, adicional a todo lo que hemos visto de los elementos de diseño, de copy, e incluso pues, de herramientas de comunicación, todas estas herramientas de CRM entran a jugar un papel fundamental porque van a empezar de acuerdo a la información que haya del cliente, van a permitir automatizar muchos procesos de envío de información para que sea la información adecuada en el momento preciso. Un ejemplo, en el mundo de las plataformas de streaming, si una persona no ha utilizado, o sea, si una persona no ha utilizado su plataforma de streaming por un tiempo determinado, una herramienta de inteligencia artificial lo que puede hacer es identificar esos clientes inactivos y enviarles una comunicación para que precisamente vuelvan a consumir contenido. En el sector financiero, por ejemplo, también identifica a las personas que tienen tarjetas de crédito que no han utilizado su producto, usualmente son las más propensas a la cancelación del producto. Analizar todas estas variables a través de una herramienta de inteligencia artificial permite construir modelos predictivos para identificar qué clientes están a punto de dejar la marca y enviarles una comunicación precisamente para que con alguna promoción en particular, con algún incentivo muy acorde a su perfil de consumo, a su edad, a su información demográfica, para recuperar o reactivar a ese cliente en el tiempo. Entonces aquí entra a jugar un papel fundamental, no solo de herramientas de diseño para que sea visualmente atractiva la pieza, sino que el mensaje que se envía también sea el adecuado y llegue a los clientes a los que debe llegar, para evitar precisamente que las comunicaciones de la organización se vuelvan un spam, que pues por ser tan frecuentes, las personas al final no abran estas comunicaciones, sino que las personas se envíen las comunicaciones con una menor frecuencia, pero con una mayor asertividad en el punto, digamos, en la medida que sean personas que dependiendo del ciclo de vida en la que estén ubicados, pues les permita seguir avanzando. Dábamos inicialmente el ejemplo de los clientes que están a punto de renunciar o de todos estos modelos predictivos también para evitar que los clientes cancelen su producto, pero también, por ejemplo, está el caso de un cliente nuevo que ha llegado a determinado nivel de consumo y que si queremos que cambie su siguiente nivel de consumo, que evolucione dentro de la marca, pues se le envían a través del análisis de la información de consumo que pueda llegar a almacenar la información en su interior, puedan enviársele promociones que le ayuden a subir el ticket o la frecuencia de compra. Entonces aquí vemos también cómo, digamos, la inteligencia artificial tiene una mayor preponderancia a nivel estratégico y no solo de comunicaciones. Y pues tenemos a nivel de lealtad.
precisamente ya cuando tenemos los clientes y queremos mantener esos clientes digamos, muy comprometidos dentro del engranaje de consumo de la organización, dentro del flujo de clientes, ¿no? Podemos precisamente analizar información adicional que nos permita mantener a esos clientes muy contentos con la marca, y es cuando entramos por ejemplo, a analizar variables como fechas de cumpleaños, tenemos también temas de género, tenemos también temas de gustos de las personas o del histórico de compras que tienen. Por ejemplo, si una persona recientemente compró a través de la página web de Gap, compró un pantalón de determinado color, una herramienta de inteligencia artificial puede llegar a concluir que la prenda que más le hace juego con ese pantalón puede ser una camisa, un top o unos zapatos, determinada referencia, y se la puede sugerir a través de una comunicación vía correo electrónico, vía chat, incluso a través de redes sociales, se postea para que le llegue directamente a su feed de Facebook, por ejemplo, ya que se puede postear ciertas comunicaciones directamente en las redes sociales, y podemos mantener a esos clientes en un hábito de consumo continuo con nuestra marca. Insisto, todo esto a través del análisis de información. No solo lo que nos envía las redes sociales, no solo un tema de género de intereses, sino también clave el proceso, toda la información que pueda almacenar la organización sobre el cliente. Y es importante resaltar esto porque, como lo mencionaba previamente, todo el proceso de análisis de información, o mejor, todo el esquema de funcionamiento de una herramienta de inteligencia artificial va a depender, primero, pues obviamente del algoritmo del proceso de análisis de información que se diseñe para ella, ¿no? Pero también de la información con la cual se alimente. Entonces, como cualquier proceso, ¿no? Si la información que entra es errónea, si es una información que de pronto no es de calidad, o que de pronto las variables que se están incluyendo no son las más adecuadas, así el algoritmo sea muy robusto y haga un muy buen análisis, el resultado de ese proceso de análisis no va a ser adecuado. Y pasa lo mismo en el otro sentido. Podemos tener todas las variables muy bien elaboradas, muy bien definidas, toda la información, puede estar muy bien almacenada, depurada y demás, pero si el algoritmo no es de calidad, pues también la salida la salida de información de este proceso de análisis de información, pues también va a ser erróneo. Entonces tiene que haber un muy buen balance entre esas dos partes. Conclusiones, y ya para ir cerrando. Primero, pues el uso adecuado y eficiente de las soluciones de inteligencia artificial en el proceso de marketing, primero, nos van a ayudar a entender el mercado, no solo el mercado como es actualmente, sino nos va a ayudar a hacer predicciones de hacia dónde puede evolucionar el mercado en el futuro. Todo esto gracias a los modelos predictivos que se basan en información reciente. Segundo, nos va a ayudar a segmentar el mercado, entenderlo mucho mejor, clasificarlo y poder así definir cuál es nuestro mercado de mayor interés de acuerdo a los objetivos estratégicos de la organización. Tercero, definir precisamente esos objetivos estratégicos. Ya tenemos nuestro mercado segmentado, sabemos hacia dónde va a ir, podemos definir en qué nivel, cuáles van a ser, no solo cuáles van a ser nuestros principales indicadores, sino también cuál va a ser el nivel de esos indicadores, qué tanto esperamos a crecer en el mercado, cuánto va a crecer nuestro producto, cuántas recurrencias o cuántas compras al año podemos esperar por cliente. Ese tipo de definición de objetivos también puede ser proyectado a través de herramientas de inteligencia artificial. Fortalecer y dinamizar la estrategia de comunicaciones, como lo mencionaba previamente, en términos de diseño, en términos de copy, en términos de herramientas de comunicación o de herramientas precisamente para el envío de la información, en términos de frecuencia, nos va a permitir mejorar esa estrategia u optimizar mejor, fortalecer esa estrategia de comunicaciones. Mejorar la experiencia de usuario, optimizar los tiempos de respuesta. Esto va muy de la mano, por ejemplo, con todo este tema de los chatbots. Muchas personas se quedan, y obviamente porque digamos que hay chatbots que no están muy bien, digamos, programados, pero herramientas de respuesta automática como chatbots o llamadas IVRs, este tipo de diferentes variables de inteligencia artificial permiten cubrir un mayor espectro, un mayor volumen de clientes,
incluso pues pueden formar parte de la estrategia de atención de servicio al cliente. Entonces, para clientes de determinado, digamos, con cierto nivel de complejidad de problemas, se pueden trabajar con los chatbots y así las personas, o en el momento en que se requiera interacción ya humana, puede ser ya para determinado perfil de clientes, para determinada complejidad de problemas, y ayuda a mejorar la experiencia de atención, primero, pues, a nivel P2P, persona a persona, y para temas súper sencillos, o para determinados segmentos de clientes, pues la experiencia con un chatbot o una herramienta de inteligencia artificial también puede ayudar a solucionar los problemas más sencillos. Optimizar los costos, maximizar la rentabilidad. Esto precisamente al poder automatizar bastantes procesos que usualmente pueden llegar a tener si no fueran hechos por un chat o por una herramienta de inteligencia artificial, tomarían mucho más tiempo, demandarían mucho más recursos y pues en ese orden de ideas sería mucho más costoso. Y finalmente, la redefinición de las habilidades requeridas en el mundo del marketing digital. Como lo mencionaba previamente, seguramente todas estas soluciones van a requerir o van a empezar a convivir con lo que existe actualmente, digamos, en el mundo del marketing digital. O sea, las soluciones que generan piezas gráficas piezas gráficas para contenidos van a tener que a convivir con herramientas de inteligencia artificial, lo mismo para la generación de contenido. Antes se tenía que, obviamente, contratar personas, escritores, periodistas o expertos en el tema para generar un contenido. Ahora tendrá que haber esa interacción entre los dos. Entonces ya seguramente un diseñador ya no solo va a tener que aprender a utilizar la suite de Adobe, sino que también va a tener que aprender a utilizar otras herramientas de inteligencia artificial para aprender a programar y que le contribuyan en su trabajo en el día a día. Esas, digamos que son las grandes conclusiones de este ejercicio. Es un proceso que hasta ahora está empezando, que va a depender mucho de la calidad de la información y las diferentes soluciones de inteligencia artificial que digamos, que existen. También variarán de acuerdo al tipo de empresa, el tamaño y demás. No sé si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano y pues con mucho gusto hablamos sobre las preguntas que tengan. Levantan la mano o escriben por el chat, vía chat, y solucionamos las dudas que puedan surgir.